Hola internautas, bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Teorizando, el programa donde respondemos a todas sus dudas por más rebuscadas que sean. El día de hoy nos habla uno de nuestros seguidores, el cual nos pregunta, ¿los juegos de su PC están conectados? Vaya amigo que pregunta, pero la respuesta es sí están conectados, aunque no lo crean. Y aunque no parezcan encontrarse, lo cierto es que si lo están, tal vez sepas que el juego de Clash Royale y Clash of Clans están conectados, pero los otros juegos de la compañía como Moto Brawl Stars también están conectados. Y aquí están mis pruebas para decir que están en un mismo universo. Pruebas, digo, dos juegos de Supercell están conectados, entonces, ¿por qué los otros no? Esas son mis pruebas. Esta teoría del universo de Supercell combina todos los juegos de Supercell en un mismo mundo, juegos como Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, Hay, Boom Beach, Moco y Squad Buster. Ahora sí vamos a ordenar todos los juegos en orden cronológico. Cronología. Para empezar, quisiera decir que toda esta teoría, o al menos la mayor parte, se desarrolla en un planeta similar al nuestro, pero con dos diferencias importantes. Este mundo no tiene 5 continentes, sino 2 grandes masas de tierra. A una la llamaremos continente A, y a la otra, continente B. Continente es una enorme tierra dividida por un gran río. En cambio, el continente B está formado por un conjunto de islas agrupadas, entre las cuales destacan la isla Guardián y el archipiélago del Mal. La segunda diferencia es que este mundo está lleno de un material especial, las gemas. Este recurso abunda principalmente en una isla del continente B, aunque puede encontrarse en todo el planeta. Con esto aclarado, podemos comenzar con la cronología. Este mundo empieza igual que el nuestro, con dinosaurios. Al igual que en la Tierra, estos fueron extintos por un meteorito, pero no era un meteorito cualquiera, sino uno que contenía un misterioso material llamado elixir. Este elixir provenía del espacio exterior y tenía la capacidad de generar vida. El meteorito cayó al mar, sumergiendo consigo ese extraño elemento. Tras la extinción de los dinosaurios, llegó la era de los cavernícolas. Esta etapa se desarrolló de forma distinta en cada continente. En el continente A, esta era duró entre 2000 y 2500 años. En el continente B, en cambio, solo duró entre 400 y 600 años, ya que este último tenía una fauna y flora más abundantes, así como más recursos que permitieron un desarrollo más rápido. Además, había otras diferencias. El continente estaba habitado por criaturas mágicas, como los duendes. Los humanos allí eran más fuertes físicamente y existía la magia. Por otro lado, el continente B era más parecido a nuestro mundo, sin magia, sin criaturas fantásticas y con humanos comunes. Sin embargo, contaban con mayores recursos naturales, lo que les permitió avanzar tecnológicamente con mayor rapidez. En el continente A, tras el descubrimiento del fuego, llegaron la edad de piedra, la edad de los metales y luego la edad antigua, que fue el auge tecnológico para su civilización. Ya habían desarrollado artefactos defensivos como la Torre Infernal, la Torre Tesla y el Cañón. Además, la comunicación entre los pueblos era excelente y se ayudaban mutuamente sin esperar nada a cambio, ya que sabían que una guerra solo traería muerte y destrucción. Pero todo cambió con la llegada del rey Jorge Yao. Este rey avaro creía que la humanidad era malvada por naturaleza y que la paz solo existía porque no convenía pelear. Jorge Yao quería quedarse con todo el oro, por lo que comenzó a engañar y estafar a otros pueblos. En su afán por obtener más riquezas, descubrió la magia y, bajo tierra, encontró el elixir. Gracias a sus científicos, descubrió que podía clonar tropas usando elixir, lo que le permitía formar ejércitos y atacar las aldeas que quisiera. Combinando su dominio de la magia y del elixir, gobernó durante 6 años como el rey absoluto del continente. Sin embargo, como todo imperio, el suyo también cayó. Una alianza de 20 reyes se unió para derrotarlo. Aunque Jorge Yao tenía más tropas, recursos y magia, fue derrocado. Pero lo que parecía el inicio de una nueva era de paz, solo fue el comienzo del caos. Sin alguien que controlara el elixir, todos comenzaron a usarlo para atacar otras aldeas y quedarse con su oro y elixir. Lo que buscaba restaurar la paz, terminó convirtiéndose en una guerra interminable.
Todos buscaban ser el nuevo Jorge Yao, pero nadie lo lograba. Esto terminó demostrando que Jorge Yao tenía razón. La humanidad no era buena por naturaleza, solo actuaba bien cuando le convenía. Mientras tanto, en el continente B, los avances tecnológicos les habían llevado a desarrollar tanques, armas de fuego, bombas nucleares y demás artefactos similares a los de nuestro tiempo. Como dijimos antes, el continente B estaba compuesto por muchas islas, cada una era un país independiente. Aunque sabían de la existencia de los otros, la comunicación era casi nula. Una carta podía tardar más de 5 meses en llegar. Todo cambió con la llegada del presidente Bombino Vicini. Él instaló medios de comunicación que permitieron que las islas pudieran hablar entre sí. También convirtió a la isla Guardiana en la capital del continente y todos los países aceptaron estar bajo su gobierno. Su objetivo era conectar todas las islas con carreteras. Pero apareció una organización militar conocida como la Guardia Oscura, liderada por el general Sombra. Primero intentaron extorsionar a Bombino esclavizando el archipiélago del mal. Sin embargo, Bombino contraatacó y logró liberar varias islas. Al ver que su plan había fallado, la Guardia Oscura decidió atacar directamente la capital y cortar las comunicaciones. Luego atacaron las islas más poderosas, haciéndoles creer que Bombino era el responsable. Esta estrategia funcionó, y varias islas se aliaron contra él. Incluso las islas más pobres fueron atacadas. La Guardia Oscura destruía todo y se llevaba a los más fuertes para usarlos como guerreros, esclavos o simples juguetes para su entretenimiento. Mientras tanto, en el continente A, el elixir enterrado bajo tierra entró en contacto con las gemas. El calor del elixir derritió las gemas, creando un nuevo material, el elixir oscuro. Este nuevo recurso permitió la creación de tropas aún más poderosas y el conflicto se intensificó. Así nacieron los clanes, alianzas entre aldeas que atacaban juntas para obtener más recursos. Unos años después, 2 reyes hermanos, descendientes de los 20 reyes que derrocaron a Jorge Yao, entendieron que la paz no se lograría como lo habían querido sus antepasados. Así que buscaron otra forma de unir a los pueblos: el deporte. Crearon un juego llamado Clash Royale, donde 2 reyes usaban un mazo de 8 tropas para derribar las torres del oponente. Ganaba quien derribara más torres o lograra destruir las 3 del rival. Este deporte fue un fenómeno. Reyes, reinas y aldeanos se unieron para apoyar a sus equipos, dejando de lado las guerras momentáneamente. Al principio, solo los 2 hermanos participaban, pero pronto se sumaron más reyes. A pesar de que las guerras continuaban, durante los partidos todos se olvidaban del conflicto y vivían la emoción de ver a su rey ganar, o la tristeza de verlo perder. A lo largo de las décadas, el deporte evolucionó, con altibajos por polémicas o cambios en las reglas, pero siempre mantuvo su espíritu: unir a los rivales en un mismo espectáculo. Mientras tanto, en el continente B estalló una guerra por el control de la isla Guardián. La batalla duró 5 años, hasta que la Guardia Oscura fue finalmente destruida. Aunque parecía que la paz regresaría, la realidad fue otra. La guerra había consumido tantos recursos que el gobierno no pudo restablecer las comunicaciones entre las islas. El miedo persistía. Muchas islas, aún años después de la guerra, seguían temiendo un ataque. Además, algunos países que antes apoyaban a Bombino dejaron de reconocer su autoridad. A este periodo se le llamó tiempo silencioso. Cuando por fin las comunicaciones se restablecieron, la situación no mejoró. Los años de incomunicación habían dejado cicatrices profundas. La gente no sabía cómo reaccionar ante tantas noticias. Algunos lo tomaron mal, y otros, peor. 5 siglos después, el panorama cambió por completo. En el continente B, cada país tenía su propio gobierno. La isla Guardián quedó en ruinas, cubierta por la vegetación, como una jungla sin rastro de lo que alguna vez fue. Solo quedaron las ideas de Bombino, la conexión entre islas y los puntos de contacto entre ellas. Aunque las islas estaban separadas, se parecían mucho a los países de nuestro mundo actual. En una de ellas, la isla polar, un joven recibe la noticia de que su tío se jubilará. Por ello, su tío le hereda su granja para que la administre. Mientras tanto, en la isla Tokio, el presidente Stark Ibrachini, quien desde niño soñaba con los parques de atracciones y la magia, decide cumplir su sueño: construir un parque que parezca mágico por lo divertido que sería. Una vez en el poder, tomó grandes cantidades de dinero público, renunció como presidente, creó la corporación Superestrella y, en secreto, comenzó la construcción del parque en una isla cercana. Lo llamó Star Park. La construcción tomó más de 3 años. Sin embargo, ni todo el dinero robado fue suficiente para terminarlo.
Además, Starkey fue perseguido por las autoridades por el desvío de fondos. A pesar de que aún no estaba en la cárcel, Starkey se sentía como si ya lo estuviera. Estaba encerrado en su isla, con su sueño a medio cumplir y sabiendo que, si salía, sería arrestado. Incluso si decidía quedarse para siempre escondido, tarde o temprano lo encontrarían y lo encarcelarían. Pensando que era el fin, Starkey encontró algo inesperado: la magia. Recordemos que, aunque en este continente no existía la magia de forma natural, eso no significa que no existiera en absoluto. Al descubrirla, vio una nueva oportunidad para cumplir su sueño. Así fue como, gracias a la magia, logró contactar con un ser de otro mundo. Starkey hizo un trato con esa entidad. Entregaría su alma a cambio de que su parque de diversiones se hiciera realidad. Quería que su parque funcionara, que la gente lo visitara y que todos se divirtieran en él. La entidad se rió y aceptó el trato. De pronto, la policía dejó de buscar a Starkey y, en cuestión de meses, el parque de sus sueños estuvo terminado. Todo parecía listo, pero Starkey no contaba con que la entidad con la que había hecho el pacto era traicionera y disfrutaba del caos y la destrucción. La entidad transportó toda la isla del parque a una dimensión creada por él. Y cuando digo toda la isla, me refiero a toda la isla. La desapareció del mapa y también de la memoria de las personas. Todos los trabajadores que se fueron con la isla fueron olvidados por completo. Nadie recordaba su existencia. La dimensión a la que fueron trasladados era la de un videojuego. Una vez dentro, todos los trabajadores perdieron sus recuerdos. Algunos actuaban como si fueran visitantes del parque y otros como empleados, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en el mundo real, la corporación Superestrella, dirigida por un Starkey poseído por la entidad, lanzó al mercado ese videojuego como si fuera un simulador de parque temático. El juego resultó ser un éxito. A la gente le encantaba y muchos se volvían adictos. Dentro del juego, todo parecía ir bien, hasta que, durante una excavación, ocurrió algo inesperado. Dos mineros provocaron una explosión y descubrieron las gemas. Recordemos que la entidad había trasladado la isla entera, lo que incluía las gemas que estaban bajo ella. Starkey, al momento de elegir la isla para su parque, no sabía que esa era la mayor fuente de gemas del mundo. Y nadie sabía que estas gemas existían, ya que estaban ocultas en lo más profundo del planeta. Uno de los mineros tocó una de estas gemas, y se volvió loco. Porque estas gemas tienen una particularidad. Generan vida, sí, pero también controlan a quienes las tocan. Les gusta controlar. El minero, ya bajo su influencia, fue a un restaurante del parque y dejó una gema allí. El trabajador del restaurante la tomó, y también perdió el control. Así comenzó todo. Uno por uno, todos en el parque empezaron a enloquecer al entrar en contacto con las gemas. Se transformaban. Se volvían agresivos. El parque terminó destruido por completo, y todo dio paso a una guerra. Una guerra de todos contra todos por ver quién tenía más gemas. La entidad, viendo lo que sucedía, tuvo una nueva idea: cambiar por completo el concepto del juego. De un simulador de parque, pasó a convertirlo en un juego de pelea multijugador. Así fue como todos los empleados del parque, que ahora llamaríamos Brawlers, no solo perdieron sus recuerdos, sino que fueron obligados a luchar entre ellos, para el entretenimiento de los jugadores del mundo real. Para evitar que el caos se saliera aún más de control, la entidad instaló una radio que transmitía mensajes por todo el parque, con el fin de calmar a los Brawlers. Y aunque parecía que todos estaban completamente controlados, había uno que no lo estaba. Un trabajador que quería que todos despertaran, que recordaran quiénes eran realmente. Ese Brawler era Guy. Pero me estoy adelantando. Aunque los Brawlers estaban controlados por las gemas, no era la entidad quien los manejaba directamente. La entidad se centraba en manipular el entorno real y en asegurarse de que la gente jugara el videojuego. Pero el control directo de los Brawlers era cosa de otro. ¿Quién era entonces? Muy simple. Otro Brawler, llamado RT. RT era el monitor de la sala de vigilancia del parque Star Park. Él lo vio todo. Las caídas del parque, la destrucción, la transformación. Cuando fue recreado, se convirtió en el controlador de los Brawlers. Los vigilaba a través de las cámaras, pero también controlaba sus acciones desde su torre de control, que emitía ondas para hacer que los Brawlers no pelearan y vivieran vidas normales, bajo una sola regla: no peleen. Como lo observaba todo y lo sabía todo, RT sabía cuando algún Brawler rompía las reglas. En ese caso, enviaba a sus dos oficiales, Larry y Laurie, para asegurarse de que todo estuviera bajo control. Esto lo podemos notar en las canciones que canta RT, en las que habla sobre tener el control, e incluso menciona una posible rebelión. In 2024, the gold star skin infrastructure
body hand by an unknown cybernetic force. This resulted in an uncontrollable biomutation to the visual matrix. The team of the Ironhead scripts of rescue bots were sent into Bullseye visitors. It was too late. Pero ¿por qué RT querría rebelarse contra los jugadores del videojuego? Pues porque, prácticamente desde que fue creado, ha presenciado la destrucción causada en el parque, y ese resentimiento lo llevó a hacer algo inesperado: buscar dinero en el mundo real. Escucha la canción de la Megaucha, donde RT habla de querer dinero, dinero nuestro, dinero que los jugadores gastan en el juego. Así fue como decidió grabar un video pidiendo inversiones, supuestamente para construir un nuevo parque, y como tenía el control sobre los brawlers, los obligó a actuar en ese video. Pero, como mencioné antes, hay un brawler que no está bajo su control: Gail. Gail usa la radio para tratar de despertar a los demás, para que recuerden quiénes son en realidad. Gracias a esto, varios brawlers que participaron en el video del inversor comenzaron a actuar de forma extraña, como si empezaran a dudar de su propia existencia. El movimiento de Gail logró que más personajes comenzaran a cuestionarse si estaban atrapados en un videojuego, pero volviendo al mundo real, si se preguntan qué pasó con el continente A. Pues, a pesar de que parecía que todos los problemas se habían solucionado gracias al Clash Royale, la realidad fue otra. Las guerras entre aldeas no pararon. Simplemente llegó a un punto en que todos perdieron. Los recolectores de elixir ya no daban abasto, el elixir se agotó por completo, y el oro comenzó a devaluarse. Al no haber más elixir, tuvieron que buscar nuevas formas de seguir peleando. La situación empeoró tanto, que llegó un momento en que las guerras ya no eran por recursos ni por poder. Solo se mataban entre ellos. Algunos reyes, al no tener ya oro, ni gemas, ni elixir, sintieron que no tenían motivo para seguir viviendo, y comenzaron a matarse unos a otros, hasta que esta civilización explotó y se destruyó a sí misma. Entre los pocos sobrevivientes, empezó a circular una leyenda, la de una entidad capaz de cumplir cualquier deseo, a cambio de tu alma. Y como muchos ya no tenían nada que perder, miles de personas comenzaron a pedirle a esta entidad que su vida mejorara, que todo se solucionara. La entidad aceptaba, y les daba la vida perfecta. Una realidad creada especialmente para cada uno. Pero esta entidad era irresponsable. No cuidaba esas realidades que fabricaba. Y un día, una de esas realidades colapsó, y chocó con otra. La corrupción comenzó a esparcirse. No solo afectó a esas dos realidades, sino que al haber miles y miles de ellas, empezaron a chocar entre sí, deformándose y corrompiendo a quienes vivían dentro. Estas personas se transformaron en monstruos gigantes que solo querían destruir todo a su paso, aunque no todos eran malos. Algunos seres se corrompían, pero en realidad no eran peligrosos. Eran débiles, y la corrupción les dolía. Solo querían amor, afecto, algo que los sanara. Pero a los monstruos y agresivos, eso no les gustaba. Querían cazar y eliminar a los que eran diferentes, a los que no eran como ellos. Y la entidad observaba todo eso, y le encantaba. Porque al final, lo único que le importaban eran las almas. No la vida, ni la felicidad de quienes hacían tratos con él. Y así, esos monstruos comenzaron a cruzar la frontera entre dimensiones y aparecer en el mundo real, atacando a todos. Entonces, ¿quién podría salvarnos de estos monstruos? Un grupo de jóvenes fundó una empresa, Moko, una organización creada para reclutar gente, cazar monstruos y proteger a los seres inocentes que también habían sido corrompidos, pero que aún podían ser salvados. Y así comenzó la verdadera batalla, una guerra entre la oscuridad creada por los deseos egoístas y aquellos que, aún en medio del caos, eligieron proteger la esperanza. Moko luchó sin descanso, por los que cayeron, por los que aún podían levantarse, por los que, en silencio, aún creían en un mundo mejor, y no se detendrán. Hasta que la paz vuelva a su mundo, hasta que la última sombra desaparezca, hasta que no quede nada más que luz, porque mientras exista un solo corazón dispuesto a luchar, Moko no se rendirá jamás. Fin de la cronología. Uf, eso estuvo duro. La verdad, si sentiste que hubo historias que dejé a la mitad es porque simplemente los juegos de Supercell no daban para tanto. Digo, muchos tienen historias muy buenas, pero lo cierto es que sus desarrolladores no nos revelan mucho del lore, así que digamos que esto es lo mejor que pude hacer. Y si se preguntan por qué no puse a Squad Buster en la cronología, es porque... Por favor amigos, ¿en serio alguien sigue jugando a Squad Buster? Esa cosa está viva de milagro, ni sus desarrolladores saben cómo sigue con vida.
Y ojo, lo digo con el máximo respeto a los jugadores de este videojuego, este programa es para entretener y no para ofender, todo esto es en base al humor, y solo buscamos crear una comunidad sana y tranquila. Recuerden que si tienen una duda, no olviden dejarla en sus comentarios del video, pero en serio, quien juega Squad Busted por diversión.